Bueno, ¿cómo están? Continuamos con las clases de Sociología Jurídica o Sociología del Derecho. Vamos a adentrarnos hoy en la lección 17. La lección 17 tiene dos partes, propiamente dicho, pero forman parte de un gran mundo temático que es el control social y el derecho. En la primera parte vamos a abocarnos a la finalidad del control social desde dos grandes perspectivas, desde la perspectiva liberal funcionalista y desde la perspectiva de la teoría del conflicto social. Muy bien. Sabemos que un principio básico, un principio elemental, nos dice que todo tiende a un fin. Es decir, todo por naturaleza humana tiende a un fin. Ese fin, obviamente, debe ser algo bueno. Muy bien. Por lo tanto, el control social tiende a un fin. Para algunos, ese fin va a estar enmarcado dentro del funcionalismo clásico y para otros va a estar enmarcado dentro de la ideología de la teoría del conflicto. En este ámbito podemos decir que siendo el control social un instituto sociológico cuya noción o idea varía dependiendo la óptica ideológica que la presente, nos vemos obligados en hacer hincapié en las dos corrientes del pensamiento que más hacen referencia a él. En primer lugar, vemos lo que nos dice el pensamiento o corriente funcionalista liberal. Si bien es cierto que Emile Durkheim se constituye en el punto obligado de partida para el estudio del funcionalismo clásico, en el ámbito que nos importa en cuanto al estudio del control social es en los Estados Unidos la figura de dos sociólogos, Talcott Parsons y Robert Merton, quienes a comienzos del siglo XX fueron las personas más influyentes, fueron las personas que en mujer expusieron lo relativo al control social. Esta perspectiva se basa en la premisa, se sustenta en la premisa estructural de entender que el control social es un mecanismo que impulsa, motiva y desarrolla la socialización al someter constantemente la conducta de los hombres a ciertas reglas de comportamiento socialmente aprobadas. Emilio Durkheim nos dice que el control social es un elemento inherente a la existencia social y reguladora de éste, pues sin su supervisión no podrían cumplirse las normas del juego social. Describió las pasiones humanas como unas fuerzas poderosas independientemente que deben controlarse socialmente. Para el citado Parsons, los mecanismos de control social son aquellos de los cuales se vale el sistema social para enfrentar la desviación social. Es interesante saber que la desviación es presentada por Parsons como una tendencia motivada por un actor en orden a comportarse en contraversión de una o más pautas normativas institucionalizadas.
En este sentido, sostuvo que un mecanismo de control social es un proceso de motivación en uno o más actores individuales que tiende a reaccionar frente a una tendencia a la desviación en el desempeño de las expectativas de rol en él mismo o en otras personas. Se trata de un mecanismo de restauración de equilibrios, del equilibrio. Algunos autores como Ninkoff y Ogburn, identificados con la perspectiva funcionalista, sostienen que el hombre no vive solo. El grupo es un factor importante en la vida. Ayuda a conformar su personalidad y su conducta, sometiéndola a una presión que le obliga a aceptar los esquemas de conducta establecidos, recompensando el comportamiento aprobado y castigando el no sancionado. La presión del grupo castiga, aísla y separa por entero a los individuos que se desvían demasiado de los esquemas aprobados. Por esta razón, los individuos no se alzan muy por encima del nivel del grupo ni caen muy por debajo como regla general. La lealtad hacia el propio grupo se manifiesta a través del etnocentrismo, que pretende que las costumbres del propio grupo son necesariamente las mejores. La lealtad al intragrupo se ve intensificada por la hostilidad dirigida hacia el extragrupo. Hacia los miembros del grupo propio se tiende a la simpatía y a la consideración, mientras que a los del grupo extraño son tratados con dureza y crítica. Para la perspectiva liberal funcionalista, el control social es un atenuante esencial de los conflictos sociales, constituyéndose en un presupuesto de garantismo de la convivencia pacífica y ordenada. Esa convivencia pacífica no es la paz mortuoria, es la paz sabrosa, la paz de convivencia. Aclaramos esto para aquellos detractores del control social que consideran que el control social es un mecanismo de sometimiento. El control es considerado legítimo y necesario para la vida en sociedad. Según el autor Soriano, una política de control social limita su ejercicio a 4 principios: conseguir un mayor bienestar del que existiría si no se instrumentalizase el control social, limitar la intervención a lo estrictamente necesario, es decir, a una equilibrada proporcionalidad entre medio y objetivo, creación democrática de los institutos de control y responsabilidad de los agentes de control. En síntesis, la perspectiva liberal funcionalista entiende el control social como el instrumento más eficaz para lograr el proceso de socialización. Por otro lado, habíamos hablado de la perspectiva de la teoría del conflicto social. Sabemos que la perspectiva del conflicto social tiene antecedentes muy remotos en el pensamiento presocrático de Heráclito, en el historiador Polibio, que luego va a evolucionar lentamente hasta transitar en el Renacimiento de la mano de Nicolás Maquiavelo en su Príncipe, hasta instalarse en el pensamiento moderno a través de la pluma de Tomás Hobbes, Homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre. La primera expresión sociológica del paradigma del conflicto, de la teoría del conflicto tan especial como la que ya se desarrolla
en el siglo XIX y XX, la encontramos en Carlos Marx, sin lugar a dudas. Es Marx que destaca su visión trágica del proceso de la humanidad, la teoría de las contradicciones internas del capitalismo, de la lucha de clases y la inevitabilidad de la revolución. Todas estas constituyen el punto de partida de una de las corrientes más importantes dentro del conflictivismo. También se ha desarrollado un conflictivismo conservador por el cual el conflicto sigue siendo el proceso central de toda sociedad humana, aunque nada pueda probar, según sus exponentes, que sea liberador o conducente a una mejor sociedad. Son los filósofos austríacos de finales del siglo XIX, y van a ser seguidos más tarde por Gaetano Mosca y Roberto Michels. Para el paradigma del conflicto, lo que prevalece y predomina en la sociedad es el desequilibrio, el conflicto de intereses entre sus miembros, sustentado y fomentado por las diferencias y desigualdades sociales. Para esta perspectiva sociológica, las estructuras sociales perpetúan una distribución desigual de los recursos económicos y políticos, en lugar de lograr que la sociedad funcione como un todo orgánico, estable y armónico. Es decir, un análisis del conflicto conlleva a concluir que la estructura social, por lo general, beneficia a unas personas en detrimento de otras. La teoría conflictivista hace mayor énfasis en los conflictos sociales que en los procesos de integración, armonía, cohesión, consenso y equilibrio. La teoría del conflicto se enfoca en los grupos que hacen las reglas y no en los grupos que rompen o violentan las normas, las reglas citadas. Con relación a la finalidad, tenemos que los máximos exponentes de la doctrina o corriente de la teoría conflictiva afirman que el control social favorecen a los intereses de los grupos minoritarios que detentan la riqueza y el poder, y denota una constante preocupación en imponer a los grupos más afligidos que acepten la distribución desigual de los recursos sociales, presentando un orden social como justo e intimidan a quienes se oponen a esta imposición. Resumiendo, esta teoría rechaza el control social por ser para ellos un instrumento de poder que al servicio de las clases dominantes es utilizado para someter a las clases débiles y mantenerlas en una relación asimétrica y desproporcionada. Pues bien, ahora pasamos ya a la segunda parte de esta lección, que trata del poder y la burocracia. Muy bien. El poder es la capacidad de una persona o grupo de conseguir de manera intencional determinados objetivos en un ámbito específico de la vida social, o bien de imponer en él mismo su voluntad, no obstante la eventual voluntad contraria o resistencia activa o pasiva de otras personas o grupos. El poder es una dimensión universal en toda relación social, con aristas y aspectos distintos en cada caso concreto. Existen entre los padres e hijos, esposos, amigos, enemigos, compañeros y rivales. Existe también entre distintas clases sociales, instituciones religiosas, económicas, políticas, culturales y evidentemente dentro de las organizaciones formales como las empresas, partidos políticos, clubs. Es pues una de las dimensiones básicas de la sociedad. Por eso, Parsons lo considera como un medio general de intercambio. Los sociólogos suelen hacer referencia a tres formas distintas de poder. Poder como fuerza, poder como influencia, poder como autoridad. Poder como fuerza incluye la fuerza física,
la represiva o la opresiva, y que en una sociedad incluye la sanción material como la atribución de recursos o la capacidad de retirarlo desde quien sufre el poder. El poder como influencia incluye la capacidad de manipulación o influencia propiamente dicha de las condiciones que rodean a una gente determinada para que se conduzca como apetece a quien lo ejerce. Y por último, el poder como autoridad, que es lo que posee por razones de costumbre, tradición, carisma, ascendencia moral, cargo público u otras causas, y que no se ejerce con violencia. Comúnmente estas tres manifestaciones del poder se presentan juntas en la realidad y no se las puede separar. Max Weber entendió al poder como una probabilidad que una persona sea capaz, en una relación social, de obedecer su propia voluntad en persecución de objetivos de acción, con independencia de la resistencia que encuentre. Weber definió la dominación de manera similar como la probabilidad de que una orden sea obedecida por un grupo de personas. La dominación, o sea, la probabilidad de hallar obediencia a un mando determinado, puede fundarse en diversos motivos. Puede depender directamente de una multiplicidad de intereses, o puede depender también de una mera costumbre, o puede fundarse, por fin, en el puro afecto, en la pura relación personal del súbdito. Pero la dominación, que únicamente se fundamenta en tales motivos, sería relativamente inestable. La dominación puede tener origen legal o bien origen tradicional. La dominación de origen legal la establecía un estatuto. Es la dominación legal más acabada, más perfecta, es la burocracia. La noción central de este tipo de dominación es que cualquier derecho puede crearse y modificarse o extinguirse por medio de un estatuto formalmente sancionado. Este tipo de dominación se obedece no solo a la persona en virtud del derecho propio, sino a la regla estatuida, la cual establece a un propio tiempo a quién y en qué medida debe de obedecerse. También el que ordena obedece al emitir una orden, una regla, a la ley o al reglamento de una forma formalmente abstracta. La dominación tradicional se sustenta en la creencia de la santidad de los ordenamientos y los poderes señorales existentes desde siempre. Su tipo más puro, por llamarlo de alguna manera, es la dominación patriarcal. La asociación del dominio es comunicación. El tipo del que ordena es el señor y los que obedecen son los súbditos, en tanto que el cuerpo administrativo lo estructuran los servidores. El contenido de las órdenes está ligado por la tradición, cuya valoración desconsiderada por parte del Señor, podrían en entredicho la legitimidad de su propio dominio, basado exclusivamente en la santidad de aquellas. Ramón Soriano, que ya lo hemos citado, sostiene que el poder es un hecho natural, plurifacético y pluridimensional. El poder es un hecho natural e inevitable. Donde hay interacción humana, donde hay dos o más personas coexistiendo, no solo viviendo, cohabitando de manera interpersonal e intersubjetiva, relacionándose, allí está presente el poder. El poder tiene que estar presente, según Soriano, en todo intercambio de influencias entre personas. Es plurifacético porque es coacción.
porque es fuerza, influencia, autoridad y manipulación. La coacción es el ejercicio del poder bajo la amenaza de la fuerza. La fuerza es el poder que se impone y derrumba toda resistencia. La influencia es el poder fáctico que se vale de la persuasión. La autoridad es el poder consentido, sea por considerarlo razonable o porque obedece a una regla previamente establecida. La manipulación es el poder que engaña para obtener su finalidad. El poder es pluridimensional en razón de abarcar no solo el ámbito de las decisiones, sino también el de las omisiones que, pudiendo haber sido tomadas, fueron descartadas por las presiones de los factores determinantes. Ahora, ¿qué es la burocracia? Antes de abocarnos al estudio sociológico de la burocracia, podríamos analizar la evolución etimológica de la palabra, la cual es fundamental para luego entender lo que quiso decir. La voz buró, que significa mueble para escribir a manera de cómoda, deriva de la palabra francesa bureau, que además de mueble significa oficina, despacho, agencia. A su vez, la raíz etimológica es la palabra buré, y esto a su vez del latín burá, probablemente derivante del burrá. En francés significó tejido, le robe de buré, que era el sayal de los monjes. A partir del siglo XIII, tapete o paño de mesa, antes de adquirir el sentido de escritorio y luego de habitación donde tal mueble estaba. En otras palabras, en sentido descriptivo, la voz gala engendró burócrata, burocracia. Es interesante hacer notar que este fenómeno de desplazamiento lingüístico de un objeto a lo que está en su proximidad es lo que en retórica se llama metonimia. Metonimia. El sayón, llamado buró, viene a dar nombre al mueble y después a los que se sientan alrededor de él. A manera de ejemplo, y esto se ve en derecho romano, en historia de la cultura y hasta en economía política, un desplazamiento similar de palabra la tuvo la palabra moneda, la que era acuñada en proximidad del templo de Juno Moneta y por ende, al ser acuñada cerca o al lado del templo de Juno Moneta, se le llamó moneda. Similar ocurre con la palabra lengua. La palabra lengua, indicativa de los signos de comunicación, se denomina lengua por proximidad al órgano corporal. Bueno, esto es lo que llamamos metonimia, es decir, el desplazamiento lingüístico de un objeto en proximidad a otro que le da su significado. Esto ocurre con la palabra burocracia. Bueno, pero volviendo al tema que nos interesa, la burocracia es una forma de organización que enfatiza en la precisión, la rapidez, la claridad, la fiabilidad, la eficiencia lograda a través de la creación de una fija división de tareas, supervisión jerárquica, reglas detalladas y reglamentadas. La burocracia, según Max Weber, es una organización eficiente por excelencia, la organización llamada a resolver y eficientemente los problemas de la sociedad y por extensión de las empresas. La organización burocrática está diseñada científicamente para funcionar con exactitud, precisamente para lograr los fines para los cuales fue creada, no más ni menos. Charles Perrow
nos dice que la burocracia es útil en la medida que viene acompañada con eficiencia, pero no siempre esta eficiencia compensa la rigidez de la misma. Muchos nos dirán, ustedes dirán, chicos, chicas, el profesor dijo que la burocracia es sinónimo de eficiencia. ¿Y por qué se sorprenden? Porque hay un sentido vulgar de la palabra, hay un sentido peyorativo, despectivo, donde parece que burócrata es aquello que entorpece, burócrata es aquello que hace que las cosas nunca se resuelvan. Burócrata es decir, durante 3 años me tocó dirigir un organismo estatal y nunca pude resolver nada. Eso parecía. La burocracia va de la mano de los sellos. ¿Cuántos sellos hay que ponerle para llegar a tal cosa? Esa es una concepción bien peyorativa. Cuando consideramos que la burocracia es lentitud, trámites innecesarios, distanciamiento total y hasta enemistad entre el prestador del servicio y el usuario de los mismos, producto de un exagerado apego de los funcionarios empleados públicos a los reglamentos y rutinas y a los procedimientos y métodos consignados en sus manuales. Solemos decir, pero qué burócrata sos si esto se puede solucionar en 1 minuto. Bueno, esa es una concepción peyorativa. Tenemos también burocracia como clase social dominante, entendida como la clase conformada por los prestadores de servicios contratados por él. Hablamos de la alta élite o alta burocracia del aparato estatal, constituida por las autoridades gubernativas, los dirigentes políticos del Estado, técnicos, asesores y especialistas, la burocracia constituida por los funcionarios públicos de carrera o no. Estamos en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, y ya estamos en el mes de abril, en el momento en que está siendo grabada esta clase, finales de abril, y todavía están en idas y venidas las compras de algunos insumos sanitarios, y cualquiera podría decir, pero qué burocracia cargada de formalismos excesivos existen. Claro, hay que sopesar también la corrupción, ¿no es cierto? Y por último tenemos la burocracia en el sentido de modelo organizacional. Según Max Weber, el modelo organizacional de la burocracia debe estructurarse sobre la base de las siguientes características: carácter legal de las normas y de los reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, racionalidad en la división del trabajo, impersonalidad en la relación de trabajo, jerarquía bien establecida de la autoridad, rutinas y procedimientos de trabajos estandarizados en guías y manuales, competencia técnica y meritocrática, especialización de la administración y de los administradores como una clase separada y diferenciada de los propietarios, profesionalización de los participantes y completa previsibilidad del funcionamiento. Bueno, ahora vamos a abocarnos a la burocracia y el control social. Acá vamos a seguir nuevamente a Ramón Soriano, quien sostiene que esta puede ser entendida tanto como un sistema de control social externo como un control social interno. En lo que respecta a la burocracia como sistema social externo, el citado autor Soriano entendió que aunque la burocracia es evidentemente un proceso de ordenación, también es un medio de control social que atañe directamente a las relaciones de los gobernantes con los gobernados. Soriano encuentra 3 razones para sustentar que es el ámbito en el que más se incide e intensifica el control social. Primer argumento: la burocracia es un medio de centralización política, siendo esta el vehículo para imponer un fuerte control social. La burocracia sirve fielmente a la centralización o descentralización administrativa que acompañan a la implantación de un poder.
Segundo argumento, la burocracia es la administración conforme a reglas preestablecidas que se aplican repetida y uniformemente. Genera una burocracia, perdón, genera un burócrata, en el burócrata hábitos estereotipados y rutina en la administración. Ambas son actitud y forma de gestión pública, sujetas a moldes inquebrantables, al ser un obstáculo para la imaginación y el cambio. Se constituyen en formas de control, pues el burócrata y la administración burocrática que controlan zonas del poder público por la vía de hecho, se agarran al estado de las cosas imperantes que conocen, controlan y dominan, y no desean cambios que les harían perder su papel social relevante. Tienen temor a los cambios porque tienen que ayornarse a los cambios, tienen temor a los nuevos vientos y por eso prefieren mantener una postura conservadora, haciendo lo que saben hacer y no enfrentando un reto distinto con lo fructífero que puede ser para la sociedad. La burocracia es un ingente mecanismo reglamentado que en la práctica se consolida y al consolidarse coloca las bases materiales para enfrentar y moderar las expectativas del cambio social. Y por último argumento, la burocracia supone un importante cambio en el estatus o cualidad de los administradores de la cosa pública, al dejar de estar a la merced de la voluntad o capricho del gobernante de turno para convertirse en funcionarios estatales con derechos y obligaciones regladas y acceder a unos empleos independientes y separados de su propia vida y patrimonio. Esto que acabamos de decir muestra la fuerza controladora de la burocracia hacia fuera, como un control social externo. Pero también dijimos, la burocracia tiene una esfera de control interno. Para comprender el influjo de la burocracia en quienes directamente le sirven y emplean, hay que analizar las redes de comunicación y el esquema de autoridad. En el ámbito de las comunicaciones, las comunicaciones horizontales entre quienes están situados en un mismo nivel o plano influyen en escasa medida en la organización en comparación con las redes verticales por las que transcurren la información y las decisiones. Quienes ocupan puestos altos en la organización tienen una mayor capacidad de decisión y una más amplia información. Cada miembro de la organización tiene su propia y acotada capacidad de decisión y grado de información. La autoridad viene reforzada porque ésta es considerada como intérprete y desarrollo de las reglas formales generales, que suelen ser exhaustivas y que vinculan a todos, superiores e inferiores, y porque cada uno tiene su grado de autoridad en el nivel correspondiente. Lógicamente, la autoridad se hace sentir más en los niveles inferiores. Lo resultante es que el control interno es importante y que esta es la más intensa, que este es el más intensamente soportado por los escalones o niveles más bajos de la organización. La burocracia es una forma de control social. Con esto terminamos la lección.